Llegué a casa y me invadió una sensación de vacío. Vendimos todos tus muebles, Elena. Solo son trastos viejos acumulando polvo. Mi nuera Valentina dijo, riendo a carcajadas en medio del salón despojado. Aquella risa, la burla resonando entre paredes desnudas, me golpeó más que cualquier mazo. Mi hijo Darío, a su lado, bajó la mirada, incapaz de defenderme. ¿Sentiste alguna vez cómo el desprecio más cruel despoja no solo tus posesiones, sino el alma misma de tu hogar, tu historia, tu valía? La ira que me invadió, esa sería su pesadilla. Presten atención, porque lo que estoy a punto de contarles, surgido de la traición más íntima y el despojo más humillante, podría ser un reflejo de sus propias batallas, incluso en los más altos estratos sociales. Mi nombre es Elena de la Torre, y en los círculos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, mi apellido siempre fue un estandarte de rectitud, de un honor forjado por generaciones y de una tradición inmaculada en el mecenazgo del arte y el diseño. Para el mundo, soy la mente maestra detrás de una prestigiosa firma de diseño de interiores y mobiliario de alta gama, una empresa que construí desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y una visión inquebrantable. Acostumbrada a tomar decisiones que involucraban millones de euros y a negociar con los clientes más exigentes del país, nunca imaginé que mi mayor desafío vendría de mi propio hijo y su ambiciosa familia política. Mi vida se había transformado, en los últimos años, en un constante financiamiento de la vida de Darío, mi hijo, y Valentina, mi nuera. Darío, un hombre bueno y educado, con una inteligencia natural, pero lamentablemente, totalmente pasivo y subyugado a los deseos de su esposa, Valentina, y sobre todo, a la influencia dominante de su suegra, doña Clara. Valentina, una mujer de origen más modesto, pero con una ambición desmedida por el estatus social y un encanto superficial que engatusaba a todos, siempre había buscado ascender en los círculos más exclusivos. Y doña Clara, su madre, era la arquitecta principal de esta manipulación, entrometida, clasista con mi linaje y siempre compitiendo por la atención de Darío, como si yo fuera un estorbo a eliminar en su ascenso social o una fuente inagotable de capital a explotar para sus propios fines. Durante años, he observado cómo Darío me relegaba. Nuestras llamadas eran cada vez menos frecuentes, nuestras reuniones más esporádicas. Siempre había una excusa, siempre una prioridad ajena. Mamá, Valentina no se siente bien con la mansión tan llena de gente. Mamá, los abuelos de los niños quieren pasar el fin de semana con nosotros en nuestra villa de Marbella y quieren exclusividad. Mamá, doña Clara necesita mi ayuda urgente con la organización de un evento benéfico para su club de coleccionistas y mi presencia te estorbaría. Mi lugar en la vida de mi hijo, en la vida de mi familia, se había vuelto periférico, casi inexistente, reemplazado por la familia de Valentina. Me lo tragué todo por amor. Por el amor incondicional a mis hijos, por la esperanza de que algún día Darío vería la verdad, que nuestro lazo materno prevalecería por encima de las apariencias. La mansión de la Torre, mi hogar ancestral, era mi santuario, el testigo silencioso de mi propia historia y la de mi estirpe. Cada pieza, cada rincón, cada jardín, había sido cuidadosamente diseñado y mantenido, una inversión de mi vida y mi patrimonio. Mis muebles, piezas de arte y antigüedad que heredé de mi madre y mi abuela, no eran solo mobiliario, eran la memoria de mi familia, testigos silenciosos de generaciones, de risas, de duelos, de vidas. El viejo secreter de ébano, donde mi abuela escribía sus cartas, la imponente mesa de comedor del siglo XIX, donde mi padre celebraba sus éxitos, los sillones de brocado, donde mi Ricardo y yo leíamos juntos. Yo había dedicado mi existencia a mantener no solo la integridad financiera de la familia, sino también su legado cultural y artístico. Y ahora era tratada como una intrusa, una carga inútil, una pieza de mobiliario viejo que estorbaba.
Los últimos altibajos habían sido una tortura silenciosa, un goteo constante de desprecio. La constante crítica de Valentina a mi gusto en decoración, a mis elecciones de mobiliario para el salón de la mansión, a mis propias obras de arte. ¡Ay, Elena! Ese cuadro es tan decimonónico, tan antiguo. No va con la estética moderna que queremos para la mansión, me decía, con ese tono condescendiente, mientras reorganizaba el salón sin consultarme. O doña Clara, con sus comentarios sobre mi falta de visión para las inversiones modernas, insinuando que mis métodos empresariales eran anticuados, a pesar de que mi firma generaba millones de euros en ganancias y prosperidad. El detonante fue la discusión sobre la venta de mi biblioteca personal, mi tesoro, mi legado intelectual. Para ellos era una chatarra que pagaría las deudas de Darío, acumuladas por sus malos negocios y su vida de excesos. Me lo tragué, sí. Por mis nietos Sofía y Marcos, por la ilusión de mantener una prosperidad familiar, por la esperanza de que Darío algún día despertaría. Pero hoy se había cruzado la línea. La venta de mis muebles más preciados sin mi consentimiento mientras estaba de viaje. Mis recuerdos, mi dignidad, pisoteados. Mi propio hijo, Darío, observando sin inmutarse. No más. Mi amor incondicional no significaba ceguera. Mi fortuna no era un cheque en blanco para su explotación y ese salón vacío. Esa fue la declaración de guerra final. Mi viaje a Lisboa, programado para una semana, tenía un propósito crucial: cerrar un contrato millonario para mi firma de diseño, un proyecto de interiores para una cadena de hoteles de lujo que representaba una inversión monumental y una expansión significativa. Había pasado días y noches negociando los términos más favorables, asegurando que cada euro del acuerdo beneficiara a mi empresa y, por extensión, al patrimonio familiar de la Torre. Dejé a Darío y Valentina a cargo de la mansión, confiando ingenuamente en su sentido de la responsabilidad y, más aún, en su respeto por mis deseos explícitos. Antes de partir, di instrucciones claras a Darío. Hijo, por favor, no muevan nada en mi apartamento privado, en mi ala de la mansión. Especialmente, no toquen los muebles de mi salón ni la biblioteca. ¿Sabes lo que significan para mí? Él asintió. Me prometió que todo estaría en orden. Tranquila, mamá. Descansa en Lisboa. Nosotros nos encargamos de todo aquí. Su sonrisa me pareció genuina. Qué equivocada estaba. Durante mi ausencia, los altibajos en mi comunicación con Darío fueron evidentes, pero mi mente estaba demasiado absorbida por las complejidades del negocio. Mis llamadas eran respondidas con prisa, mis mensajes con evasivas. Todo bien, mamá, no te preocupes. Estamos muy ocupados con los niños. Valentina no se siente bien, mamá. Está estresada. El ambiente en la mansión es tenso. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, que el silencio de Darío y las evasivas de Valentina ocultaban algo más profundo. Pero mis compromisos empresariales en Lisboa me mantuvieron ocupada, intentando, una vez más, aumentar la prosperidad de mi firma y con ello, de mi familia. Cerré el contrato millonario, asegurando una ganancia sustancial y un futuro financiero prometedor para mi empresa. El día de mi regreso, después de un vuelo de 3 horas, lleno de la satisfacción de un contrato millonario sellado, don Manuel, mi chofer, me recogió en el aeropuerto de Barajas. A medida que nos acercábamos a la mansión de la Torre, un presentimiento gélido se instaló en mi pecho. La luz de las ventanas de mi apartamento privado, mi ala de la mansión, se veía extraña, más tenue, como si algo faltara. Don Manuel, siempre discreto, me abrió la puerta principal. Al entrar, el silencio que me recibió no era el acostumbrado de la mansión. Era un silencio hueco, un vacío. El eco de mis propios pasos en el gran salón de entrada resonó con una fuerza antinatural. No había objetos, no había color, no había vida en las áreas que solían estar repletas de mis preciados muebles.
caminé hacia mi apartamento privado, el que yo consideraba mi refugio. Abrí la puerta y allí, en el centro de mi salón, el corazón de mi hogar, me golpeó la visión más desoladora. Todo había desaparecido. La imponente mesa de comedor del siglo XIX, las sillas de brocado, el secreter de ébano, los cuadros de mis ancestros, todo lo que constituía la esencia de mi vida, de mi patrimonio sentimental, había sido arrancado. Las paredes estaban desnudas, las marcas de los cuadros colgando como fantasmas de un pasado que ellos habían borrado. El vacío me invadió, un golpe brutal a mi alma, más devastador que cualquier pérdida financiera. Fue entonces cuando la risa de Valentina, una risa cruel y triunfal, perforó el silencio. «¡Llegaste, Elena! ¡Qué sorpresa! No te esperábamos tan pronto». Ella apareció en el umbral del comedor con Darío a su lado. Mi hijo, mi Darío, con el rostro pálido y la mirada esquiva. «¿Qué significa esto, Valentina? ¿Qué ha pasado con mis muebles, con mi salón? ¿Dónde están mis cosas?» «Vendimos todos tus muebles, Elena. Solo son trastos viejos acumulando polvo», mi nuera dijo, riendo a carcajadas en medio del salón despojado, como si celebrara un triunfo financiero y personal. Darío, a su lado, guardó silencio. Su inacción fue una puñalada más profunda que cualquier palabra. ¿Sentiste alguna vez ese desprecio, esa anulación de tu existencia, viendo tu historia y tus recuerdos lanzados como despojos, tu valía pisoteada con un desprecio tan frío? La ira que me invadió, esa sería su pesadilla. Allí estaba yo, Elena de la Torre, en medio de mi propio salón despojado, mi corazón destrozado por la visión del vacío y la burla cruel de Valentina. «Vendimos todos tus muebles, Elena. Solo son trastos viejos acumulando polvo», repitió mi nuera, su risa perforándome el alma, mientras mi hijo Darío, a su lado, bajaba la mirada, un cómplice mudo de esta profanación. Mi voz, aunque grave, era una cuerda tensa, a punto de romperse por la ira contenida. «Valentina, Darío, ¿qué significa esto? ¿Dónde están mis pertenencias? ¿Dónde están mis recuerdos? ¿Dónde está mi historia?» Darío levantó la vista, sus ojos esquivos, llenos de una mezcla de vergüenza y un fastidio mal disimulado. «Mamá, por favor, no hagas un drama. Ya hablamos de esto. Esos muebles eran viejos, pasados de moda. No iban con la estética moderna que queremos para la mansión. Estorbaban en el nuevo diseño que Valentina y su madre han planeado. Estorbaban mis muebles, mi legado, mi historia». La incredulidad se mezclaba con una furia helada. Valentina interrumpió con un tono dulzón, falso como el oro de los tontos. «Ay, Elena, no te pongas sentimental. Esto es por el bien de todos. Esos trastos viejos solo acumulaban polvo y no tenían ningún valor de inversión real. Ahora, con el dinero que obtuvimos, que no fue mucho, podremos darle un aire fresco a la mansión, algo que refleje nuestra prosperidad actual. Ya te preparamos un lugar más adecuado para ti, un lugar tranquilo y cómodo, en el ala de invitados, donde no tengas que preocuparte por nada. Un lugar donde puedas descansar y vivir cómodamente». El aire en el salón se volvió espeso, irrespirable. La frase «un lugar donde puedas descansar» flotó en el aire, cargada de una intención siniestra que me heló la sangre. Entendí. No era el ala de invitados, era el asilo. El viejo asilo de lujo del que doña Clara, la madre de Valentina, había hablado semanas atrás. Aquel sitio donde se cuidaba a los ancianos de la alta sociedad cuando se volvían una carga o ya no aportaban capital. Me miré las manos, temblorosas, pero no por debilidad, sino por una ira contenida que prometía una tormenta devastadora. Así que vendieron mis muebles, mi historia, mi dignidad, para pagarme un asilo. Es eso, Valentina. ¿Es ese el futuro que tienen planeado para mí? Despojarme de mi hogar, de mi legado, de mi mente,
para quedarse con la mansión, con mi fortuna. La risa de Valentina se congeló. Darío palideció aún más. Su mirada se clavó en el suelo, incapaz de sostenerme la vista. Doña Clara y don Emilio, los padres de Valentina, aparecieron entonces en el umbral del salón, atraídos por la conmoción, sus rostros tensos, pero con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. «Elena, querida, qué bueno que regresas», dijo doña Clara, avanzando con su paso altivo, su collar de perlas brillando con ostentación. «Valentina me dijo que ya vendieron esos viejos cachivaches. ¡Qué bien! Ahora sí, la mansión tendrá el aire moderno y la estética de vanguardia que se merece. Y usted, en su nueva residencia, estará de maravilla. Todo por su bien, por su prosperidad y tranquilidad en la vejez». El cinismo me revolvió el estómago. Don Emilio asintió, su mirada evasiva, cómplice de la humillación. Mi hijo Darío, mi propia sangre, no dijo nada. Su silencio era una traición más profunda que cualquier grito, un abismo de indiferencia. ¿Has sentido alguna vez esa rabia, ese dolor sordo, cuando ves a quienes amas vendiendo tu pasado, planeando tu futuro sin ti y justificando su codicia y despojo con un falso «es por tu bien»? ¿Qué voz te gritó en ese momento? ¿La de la resignación o la de la revuelta? Piensa en ese momento de quiebre. Cuéntame tu experiencia en los comentarios, porque a veces compartir el dolor es el primer paso para encontrar la fuerza. Yo, Elena de la Torre, no derramé ni una lágrima. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, sí, pero mis ojos permanecieron secos, la ira transformándose en una determinación gélida y una promesa inquebrantable. Ni un solo mueble de la mansión fue vendido con mi consentimiento, doña Clara, ni un solo libro de mi biblioteca, ni un solo cuadro de mis ancestros. Todo ha sido un fraude, y esta mansión, mi hogar, no es vuestra, es mía, y no iré a ningún asilo, jamás. Ustedes no son quienes deciden mi futuro. El grito de doña Clara, «Mentira, es una locura, está perdiendo la razón», resonó en el salón. Valentina se puso lívida. Darío al fin intentó hablar. «Mamá, por favor, no hagas un escándalo. Los vecinos, los inversores del club, la reputación». «Escándalo, Darío. El escándalo lo han provocado ustedes intentando despojarme de mi casa y de mi autonomía, de mi fortuna, de mi vida, de nuestro patrimonio familiar». Me di la vuelta con la dignidad que mi apellido de la Torre siempre ha exigido, y caminé hacia mi suite privada. Cada paso resonaba con la certeza de que algo en mí, la Elena sumisa y autosacrificada, acababa de morir para siempre. Mi chofer, don Manuel, al verme entrar en mi suite con el rostro tan pálido y los ojos tan distantes, se apresuró a ofrecerme un vaso de agua. «Señora Elena, ¿todo bien? Vi las cajas en el camión de mudanzas en la entrada trasera. Se llevaron el secrétaire de su abuela, las sillas del comedor de su padre». Sus ojos estaban llenos de indignación genuina. «Lo sé, don Manuel, lo sé. Pero esto no se quedará así. Esto es solo el principio de su caída». Mi mente, más lúcida y fría que nunca, ya estaba tejiendo la red de su perdición. La pasividad había terminado. El tiempo de las súplicas había terminado. Había llegado el momento de la acción, de la justicia, de mi justicia. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación de una madre que se niega a ser humillada y despojada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. Ese instante de claridad, allí de pie frente a mi leal don Manuel, fue el punto de inflexión. No hubo gritos histéricos ni llanto descontrolado. La Elena que ellos esperaban, la viuda frágil y emocional que se derrumbaría ante la pérdida de sus objetos queridos,
había desaparecido. En su lugar, emergió la empresaria, la estratega que había negociado con tiburones inmobiliarios y cerrado tratos en salas de juntas llenas de humo y testosterona en los años 80. Le pedí a Manuel que se retirara y cerrara la puerta con llave. Necesitaba silencio. No el silencio del vacío que ellos habían creado al robar mis muebles, sino el silencio de la concentración antes de la batalla. Me senté en el único sillón que habían dejado en mi suite, una pieza de cuero desgastado que probablemente consideraron demasiado fea para vender, y comencé a respirar. 1, 2, 3. El aire entraba frío y salía caliente, cargado de la adrenalina que empezaba a limpiar la niebla de mi dolor. Lo primero que hice fue evaluar el terreno. Caminé por mi apartamento privado como un general inspeccionando un campo de batalla bombardeado. Las marcas rectangulares en las paredes, donde antes colgaban los Goya y los Sorolla menores que mi abuelo coleccionó, eran heridas abiertas en la piel de la casa. Me acerqué a la pared donde solía estar el secreter. Pasé la mano por el papel tapiz de seda, sintiendo el polvo acumulado en el contorno fantasma. No solo se habían llevado el mueble, se habían llevado el contenido. Cartas, documentos antiguos, las escrituras originales de la finca de Extremadura. Mi corazón dio un vuelco. Si tenían las escrituras, el plan de Valentina y su madre era mucho más ambicioso que una simple renovación decorativa o conseguir dinero rápido para los caprichos de Darío. Esto era una expropiación total. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. Las arrugas estaban ahí, sí, testigos de mis 68 años, pero mis ojos eran los mismos que habían aterrorizado a contratistas negligentes. No estás loca, Elena, me dije a mí misma en voz alta para que las paredes oyeran. Y no estás acabada. Decidí que la mejor defensa sería un ataque encubierto. No podía enfrentarlos abiertamente todavía. Ellos tenían la ventaja numérica y, aparentemente, legal, si habían logrado vender mis cosas sin mi firma. Necesitaba saber qué más habían hecho. Necesitaba convertirme en una espía en mi propia casa. Me quité el traje sastre de viaje, impecable, pero rígido, y me puse una bata de casa, una más sencilla, de algodón, algo que me hiciera ver más pequeña, más inofensiva. Solté mi cabello, dejando que las canas se vieran más desordenadas de lo habitual. Si querían una anciana confundida y derrotada, eso es lo que les daría, por ahora. Salí de mi habitación. La casa estaba en una calma tensa. Podía escuchar el murmullo de la televisión en la sala de estar principal, donde seguramente Valentina y Darío estarían celebrando su victoria o planeando el siguiente paso con los suegros. Bajé las escaleras lentamente, apoyándome en el pasamanos más de lo necesario, arrastrando ligeramente los pies. Al llegar al salón principal, la escena confirmó mis sospechas. Estaban brindando champán francés. De mi bodega personal, por supuesto. Doña Clara sostenía la copa con esa elegancia impostada de quien cree que el dinero compra la clase, mientras Valentina reía con la cabeza echada hacia atrás. Darío, mi hijo, bebía con ansias, como si quisiera ahogar una conciencia que yo esperaba que aún existiera. «Madre», dijo Darío al verme, casi derramando su copa. Se puso de pie por instinto, un reflejo de la buena educación que yo le había inculcado y que ahora parecía luchar contra su cobardía. «No deberías estar descansando». El viaje fue largo. Su voz temblaba. Tenía miedo. Eso era bueno. El miedo comete errores. Valentina dejó de reír y me miró con ojos de depredadora, calculando si la presa todavía podía morder. «Sí, Elena, deberías estar en cama. Mañana vendrá el doctor a verte para darte algo para los nervios. Estás muy alterada». «Solo quería un poco de agua», dije, con la voz quebrada intencionalmente. «No encuentro mis vasos. No encuentro nada. Todo está diferente». Me abracé a mí misma, fingiendo un escalofrío. «Tengo frío, Darío. ¿Dónde está mi manta de cachemira?
la que me regaló tu padre. Vi cómo Valentina rodaba los ojos y suspiraba con impaciencia, intercambiando una mirada de complicidad con su madre. Ya te lo dijimos, Elena. Esas cosas viejas acumulaban ácaros. Mañana te compraremos una manta nueva, térmica, hipoalergénica, mucho mejor. Ahora vuelve a subir, por favor. Nos pones nerviosos deambular así. Me di la vuelta sumisamente, pero mis oídos estaban agudizados al máximo. Mientras subía, escuché a doña Clara susurrar. ¿Lo ves, Darío? Ya ni se acuerda de lo que le dijimos hace una hora. La demencia avanza rápido. El juez no tendrá dudas cuando presentemos el informe médico la próxima semana. Me detuve un segundo en el rellano, invisible para ellos. Informe médico. Juez. La próxima semana. Tenía un plazo. 7 días, tal vez menos, antes de que intentaran declararme incapacitada legalmente. No solo querían mis muebles, querían mi libertad civil. Querían mi firma, mi voz y mi vida. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo, de corazón a corazón. ¿Alguna vez has tenido que fingir debilidad frente a alguien que te estaba haciendo daño, solo para sobrevivir o para ganar tiempo? ¿Has tenido que tragarte el orgullo y bajar la cabeza mientras por dentro ardías de furia? Es una de las actuaciones más difíciles de la vida. Si has pasado por algo así, escribe "Yo soy fuerte" en los comentarios. Quiero leer sus historias. Quiero saber que no soy la única que ha tenido que usar la máscara de la fragilidad como escudo. Esa noche no dormí. Esperé a que la casa se sumiera en el silencio. A las 3 de la madrugada, cuando solo se oía el viento golpeando las ventanas de la mansión, me levanté. Me calcé unas zapatillas de suela de goma, silenciosas como un suspiro, y tomé una pequeña linterna. Mi objetivo era el despacho de Darío. Antes, ese despacho era de mi marido, y luego mío. Darío lo había ocupado hacía 2 años bajo la excusa de gestionar las inversiones familiares. Yo, confiada, se lo cedí. Ahora necesitaba entrar. Sabía que Darío era descuidado. Su arrogancia lo hacía perezoso. Probablemente no había cambiado la combinación de la caja fuerte, o peor. Dejaba los documentos a la vista, creyendo que su madre, senil, nunca entraría allí. La puerta del despacho chirrió levemente. Me congelé. Esperé. Nada. Entré y cerré tras de mí. El olor a tabaco rancio y a licor barato impregnaba el aire. Darío había profanado ese espacio sagrado de trabajo. Encendí la linterna y enfoqué el escritorio. Era un caos. Papeles desordenados, facturas arrugadas, notas adhesivas por todas partes. Empecé a revisar. Lo que encontré me revolvió el estómago más que la traición emocional. Deudas de juego. No miles, sino cientos de miles de euros. Préstamos con intereses usureros firmados con entidades dudosas. Y, lo más doloroso, correos electrónicos impresos entre Valentina y una casa de subastas de segunda categoría en el rastro. No una casa de prestigio como Sotheby's o Christie's, sino un lugar donde se venden cosas rápidas y sin preguntas. Habían malvendido mi colección, piezas que valían 50.000 euros rematadas por 5.000. La incompetencia de su maldad era casi tan insultante como la maldad misma. Estaban desesperados por efectivo rápido, pero seguí buscando. Necesitaba encontrar el informe médico del que hablaba doña Clara. Abrí el cajón inferior, el que solía tener una trampa falsa en el fondo que mi marido instaló. Levanté la tablilla de madera. Allí estaba. Una carpeta azul. Al abrirla, mis manos temblaron de pura indignación. Era un borrador de incapacitación y estaba firmado por el doctor Fonseca. Fonseca, ese médico mediocre al que Valentina invitaba a sus fiestas, un hombre con más deudas que ética. El informe detallaba episodios de confusión, agresividad y pérdida de memoria que jamás habían ocurrido. Fechas en las que supuestamente yo había olvidado quién era. Días en los que yo estaba cerrando tratos en Milán o París. Era una sarta de mentiras fabricadas, pero con el sello de un psiquiatra colegiado,
era un arma letal. Y junto al informe, un poder notarial ya redactado, solo esperando la sentencia del juez, que le otorgaba a Darío y a Valentina control total sobre mis cuentas, mis propiedades y mi persona. Saqué mi teléfono móvil, el que usaba para mis negocios internacionales y que ellos, en su ignorancia, no me habían quitado pensando que yo apenas sabía usar la tecnología. Fotografié cada página, cada mentira, cada cifra de las deudas de Darío, cada correo electrónico incriminatorio. La luz del flash era tenue, pero para mí iluminaba el camino hacia mi libertad. Guardé todo de nuevo exactamente como estaba. No podían saber que yo sabía. El elemento sorpresa era mi única ventaja contra su juventud y su falta de escrúpulos. Salí del despacho con el corazón latiendo en la garganta. Al pasar por la habitación de invitados, donde dormían los padres de Valentina, escuché ronquidos. Dormían plácidamente. Dormían el sueño de los injustos que se creen intocables. Sentí una tentación oscura de entrar y despertarlos a gritos, de echarles en cara su bajeza, pero me contuve. La venganza se sirve fría, decían, y la mía iba a ser helada. Regresé a mi habitación justo cuando los primeros rayos del sol empezaban a teñir el cielo de gris. Me metí en la cama, vestida, y miré al techo. Tenía las pruebas del motivo, deudas, y del medio, el informe falso. Ahora necesitaba un ejecutor, necesitaba un abogado. Pero no a Roberto, el abogado de la familia de toda la vida. Roberto jugaba al golf con Darío los domingos y era demasiado blando, demasiado conciliador. Necesitaba un tiburón, alguien fuera de su círculo, alguien que odiara la injusticia tanto como amaba ganar. Me acordé de una tarjeta que me dio una socia en Lisboa hacía años. Si alguna vez tienes problemas que requieren mano dura, llama a esta mujer, me dijo. Beatriz Almagro, especialista en derecho civil y penal, conocida en los tribunales como la Doberman. Busqué su número en mi agenda electrónica oculta en la nube. Eran las 6 de la mañana. Le mandé un mensaje. Soy Elena de la Torre. Mi hijo y mi nuera intentan incapacitarme para cubrir un desfalco millonario. Tengo pruebas. Necesito verla hoy. Nadie puede saberlo. La respuesta llegó 2 minutos después. A las 10:00 a.m. en el Café Gijón. Vaya discreta. Sonreí por primera vez en 24 horas. La maquinaria se había puesto en marcha. Pero ahora tenía un problema logístico. ¿Cómo salir de la casa sin levantar sospechas? Valentina me vigilaba como un halcón y seguramente había dado instrucciones al personal de no dejarme salir, por mi seguridad. Tendría que usar a la única persona en esta casa que todavía me veía con respeto, aunque tuviera miedo. La nueva asistente de cocina, Lucía. Lucía era una chica joven, tímida, que había empezado hacía un mes. Yo la había visto observarme con pena cuando Valentina me gritaba. Sabía que necesitaba el trabajo, pero también sabía que tenía buen corazón. A las 8 de la mañana, bajé a la cocina. Valentina aún dormía. Su estrés requería mucho descanso. Encontré a Lucía preparando el café. «Buenos días, Lucía», dije suavemente. La chica saltó del susto. «Señora Elena, ¿qué hace aquí? La señora Valentina dijo que le lleváramos el desayuno a la cama». Me acerqué a ella y le tomé las manos. Estaban frías. «Lucía, mírame, no estoy loca. Sabes que no lo estoy. Necesito salir 1 hora, solo 1 hora. Es un asunto de vida o muerte». La chica me miró, sus ojos llenos de duda. «Si se enteran me despiden, señora. Tengo un hijo pequeño». «Si me ayudas hoy, Lucía, te prometo que cuando recupere el control de esta casa, tu hijo tendrá la universidad pagada. Y nadie te despedirá. Pero necesito que me ayudes a salir por la puerta de servicio de los proveedores, ahora. A veces, la lealtad no se compra con dinero, sino con la promesa de un futuro. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Lucía? ¿Arriesgarían su empleo por ayudar a alguien que parece estar en problemas? ¿O se mantendrían al margen para proteger a su propia familia?
Es una decisión moral terrible. Déjenme saber en los comentarios. ¿Ayudarían o callarían? No hay respuestas incorrectas, solo realidades difíciles. Lucía dudó un segundo, miró hacia la puerta del pasillo y luego asintió levemente. El camión del panadero llega en 5 minutos. Él es mi primo. Puede sacarla en la parte trasera hasta la avenida principal. La abracé. Fue un abrazo rápido pero cargado de una gratitud inmensa. Me puse un pañuelo en la cabeza y unas gafas de sol grandes que guardaba en un cajón de la cocina para emergencias. Cuando llegó la furgoneta, me deslicé en el asiento del copiloto mientras Lucía distraía al guardia de seguridad con una conversación sobre un pedido equivocado. El trayecto hasta el centro de Madrid fue angustioso. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Miraba el reloj constantemente. 9:45. Llegaría a tiempo. Me bajé 2 calles antes del Café Gijón y caminé rápido, mezclándome con la gente, sintiendo el pulso de la ciudad. Un pulso que me recordaba que yo estaba viva, que yo era parte de este mundo real, no del mundo de sombras y pastillas que me querían imponer. Beatriz Almagro ya estaba allí. Era una mujer imponente, de unos 50 años, con un corte de pelo afilado y un traje rojo que gritaba poder. No se levantó para saludarme, solo señaló la silla frente a ella. Siéntese, Elena. He investigado un poco sobre usted en la última hora. Empresaria del año 3 veces, viuda de Ricardo de la Torre. Patrimonio estimado en... bueno, mucho. Y ahora me dice que está a punto de perderlo todo por un hijo idiota y una nuera ambiciosa. Cuénteme. Le conté todo, sin pausas. Le mostré las fotos en mi teléfono. Ella las miraba, hacía zoom, asentía. Su rostro era una máscara de piedra, pero vi un brillo en sus ojos cuando vio el informe médico falso. Esto es oro, Elena, dijo, tamborileando sus dedos con manicura perfecta sobre la mesa de mármol. Falsedad documental, conspiración, intento de estafa procesal. Podemos destrozarlos, podemos meterlos en la cárcel. No, la interrumpí. La cárcel es demasiado fácil y demasiado pública. Tengo nietos, Beatriz. No quiero que lleven el estigma de padres convictos si puedo evitarlo. Quiero algo peor para ellos. Quiero que se queden sin nada. Quiero que sientan el vacío que yo sentí ayer. Quiero que Valentina vuelva hasta a la nada de donde vino y que Darío entienda lo que significa ganarse el pan. Quiero recuperar mi casa, mi empresa y mi vida. Y quiero que ellos firmen su propia renuncia, creyendo que están ganando. Beatriz sonrió. Fue una sonrisa lobuna. Me gusta cómo piensa. Entonces haremos lo siguiente. Usted volverá a esa casa. Seguirá fingiendo demencia. De hecho, quiero que empeore, que se orine encima si es necesario, que les grite cosas sin sentido. Haga que se confíen tanto que cometan errores graves. Mientras tanto, yo prepararé una auditoría forense de sus cuentas y redactaré una contrademanda que les hará desear no haber nacido. Pero necesito que aguante. ¿Puede aguantar el maltrato una semana más, Elena? ¿Tiene el estómago para dejar que la humillen un poco más? Esa pregunta resonó en mi cabeza. ¿Tenía el estómago? Recordé la risa de Valentina. Recordé la mirada vacía de Darío. Tengo el estómago de hierro, Beatriz. No se preocupe por mí. Preocúpese por ellos cuando yo me quite la máscara. Regresé a la casa antes del mediodía. Entré por la puerta de servicio igual que salí. Lucía me esperaba, pálida. Preguntaron por usted. Les dije que estaba en el baño, que tenía malestar estomacal y no quería salir. Gracias, niña, le susurré. Subí a mi habitación, me quité la ropa de calle y me puse de nuevo el camisón. Me despeiné aún más. Me senté en la cama y esperé. Cuando Valentina entró 10 minutos después, traía una bandeja con una sopa que olía extraña. Elena, ¿sigues ahí? No has bajado en toda la mañana. Te traje la comida y tus pastillas. Me giré hacia ella, con la mirada perdida, dejando caer un hilo de baba por la comisura de mi labio.
¿Quién eres?, le pregunté con voz temblorosa. «Eres la enfermera. ¿Dónde está mi mamá?». Valentina sonrió. Fue la sonrisa más genuina que le había visto en años. Era pura alegría malvada. «Sí, Elena, soy la enfermera. Toma tu sopa. Pronto todo estará mejor». Me dio la pastilla. Hice como que la tragaba, escondiéndola bajo la lengua con una destreza que no sabía que tenía. Ella salió de la habitación casi flotando. Sacó su teléfono en el pasillo y, creyendo que yo ya no escuchaba, dijo: «Mamá, está hecho. Está totalmente ida. Ni siquiera me reconoce. Llama al notario para el viernes. No habrá resistencia». Pobre ilusa. No sabía que acababa de darme la fecha exacta de su ejecución. Viernes. Tenía 4 días. 4 días para destruir su mundo desde adentro. 4 días de teatro, dolor y rabia contenida. Me levanté y escupí la pastilla en el inodoro. Mientras veía cómo el agua se llevaba el pequeño comprimido blanco, sentí una fuerza nueva nacer en mí. Ya no era la víctima. Era el verdugo disfrazado de fantasma. Y el viernes habría sangre en la mansión de la torre. No sangre roja, sino la sangre de sus ambiciones. Pero antes del viernes, descubriría algo que casi me hace romper el personaje. Algo sobre mis nietos. Algo que Valentina y doña Clara planeaban hacer con Sofía y Marcos, mis pequeños ángeles, que me helaría la sangre más que cualquier robo de dinero. Porque hay líneas que cuando se cruzan, no hay vuelta atrás. Y ellos estaban a punto de cruzar la última. ¿Hasta dónde llegarían ustedes para proteger a sus nietos o hijos pequeños? ¿Qué harían si descubrieran que los están usando como moneda de cambio? La familia es sagrada, dicen. Pero ¿qué pasa cuando la familia es el enemigo? Prepárense, porque lo que descubrí esa tarde en el cuarto de juegos cambiaría el destino de todos nosotros para siempre. Dejen su opinión. ¿El fin justifica los medios cuando se trata de proteger a los niños? Los leo abajo. Caminé por el pasillo hacia el cuarto de juegos con el sigilo de un fantasma. Mis pies, aún en esas zapatillas de goma silenciosas, apenas rozaban la alfombra persa que llevaba 100 años en la familia y que Valentina, en su ignorancia estética, había prometido tirar a la basura por ser demasiado oscura. La puerta estaba entreabierta. Voces. No las voces risueñas de mis nietos, Sofía de 8 años y Marcos de 5, sino la voz chillona y autoritaria de doña Clara y el tono sumiso, aunque excitado, de Valentina. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, sintiendo cómo el papel tapiz frío contra mi espalda era lo único que me mantenía erguida. «Es la mejor opción, hija», decía doña Clara. «Ese internado en Suiza es estricto, muy estricto. Allí les quitarán esas mañas que Elena les metió en la cabeza. Nada de arte, nada de sensiblería, nada de el legado familiar. Los educarán para ser tiburones como debe ser. Además, piénsalo, tú y Darío libres, sin niños molestando, sin horarios escolares. Podrán viajar, disfrutar del dinero de la venta de la finca, vivir la vida que te mereces». Escuchar eso fue como recibir un golpe físico en el estómago. No solo querían mi dinero, querían borrar mi huella de la faz de la tierra. Querían arrancar a mis nietos de su hogar, enviarlos a un lugar frío y distante, para que crecieran sin amor, convertidos en copias vacías de su abuela materna. Sofía, mi dulce Sofía que amaba pintar conmigo en el jardín, sola en un internado militarizado. Antes de continuar, necesito pedirles algo importante. Si alguna vez han sentido que alguien intentaba separar a su familia, si son abuelos que darían la vida por sus nietos o padres que luchan por la integridad de sus hijos, este es su lugar. Suscríbanse ahora mismo al canal. Hagan clic en el botón y activen la campana. Porque esta lucha no es solo mía, es la lucha de todos los que creemos que la familia se defiende con uñas y dientes. No permitan que nadie destruya sus lazos. Únanse a nosotros para que el mundo sepa que con los nietos no se juega. Me asomé por la rendija.
Valentina miraba un folleto brillante del internado. Tienes razón, mamá. Darío está dudoso. Dice que son muy pequeños, pero yo lo convenceré. Le diré que es por su seguridad ahora que Elena está loca, que no es seguro que vivan bajo el mismo techo que ella. Exacto, asintió Clara. El viernes, en cuanto firmemos la tutela de la vieja y tengamos el control de las cuentas, pagamos la matrícula y los enviamos el lunes. Adiós, problema. El lunes. Querían desterrar a mis nietos en 4 días. La furia que sentí en ese momento fue diferente a la anterior. Ya no era fría, era volcánica. Si antes tenía dudas sobre destruir a mi hijo Darío en el proceso, esas dudas se evaporaron. Si él permitía esto, si él permitía que exiliaran a sus propios hijos para que su mujer pudiera irse de compras a Milán sin estorbos, entonces él no era mi hijo, era un extraño. Y los extraños no heredan imperios. En ese momento, Marcos, el pequeño, vio mi sombra en la puerta. ¡Abuela!, gritó con esa alegría inocente que desconoce la maldad adulta. Valentina y Clara se giraron de golpe, con caras de culpabilidad que rápidamente se transformaron en disgusto. Tuve que actuar. Fue la actuación más dolorosa de mi vida. En lugar de correr a abrazar a mi nieto, puse los ojos en blanco, dejé caer la mandíbula y empecé a murmurar incoherencias mirando al techo como si viera moscas imaginarias. Los pájaros azules se llevaron las llaves. ¿Dónde está el tren? ¡Chu, chu!, balbuceé, arrastrando los pies hacia adentro. Marcos se detuvo asustado. Sofía, más grande, me miró con una tristeza infinita. ¿Abuela?, susurró Sofía. ¿Estás bien? Valentina se interpuso entre los niños y yo, empujándome con una brusquedad innecesaria. «Niños, aléjense. La abuela está enferma. Está muy mal de la cabeza. Puede ser peligrosa». Me dejé empujar. Me dejé arrinconar contra la estantería de juguetes. «Fuera de aquí, Elena. Vete a tu cuarto», me gritó Clara, como si espantara a un perro callejero. Miré a Sofía a los ojos una última vez antes de darme la vuelta, y en ese microsegundo de lucidez le guiñé un ojo. Fue imperceptible para las demás, pero vi cómo los ojos de mi nieta se abrían con sorpresa. Ella sabía. Ella era inteligente. Ese guiño fue mi promesa. No estoy loca y voy a salvarlos. Regresé a mi habitación temblando, no de miedo, sino de contención. Agarré mi teléfono escondido y llamé a Beatriz. El plan se adelanta, le dije sin preámbulos. Quieren enviar a los niños a Suiza el lunes. Necesito que el bloqueo de cuentas sea efectivo el viernes a las 9:00 am, justo cuando el notario ponga un pie en esta casa. Pero necesito algo más, Beatriz. Necesito que ellos crean que han ganado la lotería antes de quitársela. ¿Qué tienes en mente, Elena?, preguntó la abogada, con esa voz rasposa que me daba seguridad. La caja fuerte de Zúrich, la que mi marido cerró hace 10 años. Ellos saben que existe, pero no saben que está vacía. Voy a hacerles creer que la llave está aquí, en la casa. Voy a hacer que se peleen por ella. La codicia es un pecado capital, pero también es una herramienta maravillosa para manipular a los tontos. ¿Alguna vez han visto cómo el dinero, o la promesa de dinero, transforma a las personas? ¿Han visto a familiares pelearse por una herencia que aún no existe? Es un espectáculo triste, pero real. Cuéntenme en los comentarios si han vivido esa fiebre del oro en sus propias familias. Leer sus experiencias me da fuerzas para lo que viene. Esa noche, durante la cena, puse en marcha la trampa. Valentina había insistido en que bajara a cenar, probablemente para que el servicio viera lo deteriorada que estaba y sirvieran como testigos de mi demencia. Me sentaron en la esquina de la mesa, con un babero, como a un bebé. La humillación era absoluta. Servían solomillo, mi plato favorito, pero a mí me pusieron un puré de verduras insípido. «Come, Elena, es bueno para tu digestión», dijo Valentina, cortando su carne con saña. Empecé a comer con las manos, manchándome la cara a propósito.
Doña Clara hizo una mueca de asco. Es repugnante. Realmente, Valentina, no sé cómo aguantas esto. Deberíamos haberla internado hace meses. Ya falta poco, mamá, respondió ella. Entonces solté la bomba. Dejé caer la cuchara y miré al vacío, hablando con una voz soñadora. Zúrich, la nieve en Zúrich es tan bonita. Ricardo guardó los diamantes azules allí, en la caja 404. La llave. ¿Dónde escondí la llave dorada? Ah, sí, bajo la tabla suelta del rodapié, en el ático. Los diamantes azules, millones. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Se podía oír el vuelo de una mosca. Dejé de hablar y volví a mi puré, tarareando una canción infantil. Vi, por el rabillo del ojo, cómo Valentina y Darío intercambiaban miradas eléctricas. Doña Clara dejó de masticar. ¿Qué dijo?, susurró Clara. ¿Diamantes azules? Papá siempre habló de una inversión en piedras preciosas que hizo en los 90, pero nunca supimos dónde estaban, murmuró Darío, con los ojos brillando de codicia. Pensamos que los había vendido antes de morir. Dijo la caja 404 y la llave en el ático. Valentina estaba casi salivando. El resto de la cena fue un borrón. Comieron rápido, nerviosos. Apenas terminaron, Valentina se levantó. Voy a ver si hay goteras en el ático. Con las lluvias de ayer nunca se sabe. Te acompaño, querida, dijo doña Clara rápidamente. 4 ojos ven mejor que 2. Yo también voy, dijo Darío. Es mi casa, yo debo revisar las reparaciones. Se fueron los 3, atropellándose casi en la escalera. Me quedé sola en el comedor, con el servicio mirándome con lástima. Me limpié la cara con la servilleta de lino. Me quité el babero y sonreí a Lucía, que recogía los platos. El postre estaba delicioso, Lucía, le dije con mi voz normal, firme y elegante. La chica casi deja caer la bandeja. Me guiñó un ojo y siguió su camino. Subí a mi habitación y escuché los ruidos arriba. Pasos pesados, muebles arrastrándose, golpes. Estaban destrozando el ático buscando una llave que no existía, para abrir una caja fuerte en Suiza que estaba vacía. Los imaginé llenos de polvo, sudando, peleándose por quién levantaba qué caja. Les estaba dando una ocupación para que no revisaran los papeles legales que Beatriz estaba preparando. Pero mi victoria momentánea se vio interrumpida por una visita inesperada. 1 hora después, mi puerta se abrió. Era Darío. Venía solo. Estaba sucio de polvo y tenía una mirada extraña. Cerró la puerta tras de sí. Mamá, dijo. No sonaba agresivo. Sonaba roto. Me mantuve en mi papel, mirándolo sin reconocerlo. Ricardo, ¿eres tú? Él se acercó y se arrodilló frente a mi sillón. Me tomó las manos. Sus manos estaban ásperas, temblorosas. Mamá, sé que a veces tienes momentos de lucidez. Si estás ahí, dentro de esa niebla, perdóname. No sé cómo parar esto, Valentina. Ella dice que es lo mejor. Las deudas me ahogan, mamá. Me van a matar si no pago. Necesito el dinero. Necesito esos diamantes si existen. Ahí estaba, la confesión. No era solo ambición, era miedo. Mi hijo se había metido en problemas con gente peligrosa. Sentí una punzada de dolor maternal. Quise abrazarlo, decirle que yo lo arreglaría, como siempre lo había hecho desde que era niño, y rompía un jarrón. Pero entonces recordé a mis nietos. Recordé el internado. Recordé la traición. Si lo salvaba ahora, nunca aprendería. Si lo salvaba, él seguiría siendo el títere de Valentina. Lo miré a los ojos, esos ojos color miel que eran idénticos a los de su padre, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Retiré mis manos de las suyas lentamente, como si fueran extrañas. ¿Quién es usted, señor?, pregunté con voz vacía. Quiero mi muñeca. ¿Ha visto mi muñeca? Darío bajó la cabeza. Una lágrima solitaria cayó sobre la alfombra. Adiós, mamá, susurró. Se levantó y salió, derrotado.
Al cerrar la puerta, sentí que una parte de mi corazón se cerraba con ella. Había condenado a mi hijo para salvar a mi familia. Esos momentos definen quiénes somos. A veces, el amor más duro es el único que puede salvar. ¿Creen que fui demasiado cruel? ¿Debería haber roto mi personaje para consolar a mi hijo, aún sabiendo que él estaba planeando mi destrucción legal? Es una línea ética muy delgada. Escriban amor duro en los comentarios si están de acuerdo con mi decisión, o compasión si creen que debía actuar diferente. Necesito saber qué harían ustedes en mis zapatos. El jueves pasó en una neblina de tensión. Ellos no encontraron la llave, por supuesto. La frustración en la casa era palpable. Valentina gritaba a los empleados por cualquier cosa. Doña Clara bebía jerez desde las 11 de la mañana. Darío se encerró en el despacho. Yo seguí mi rutina de loca. Deambulaba, hablaba sola, cambiaba los cojines de lugar. Pero mi mente estaba cronometrada con el reloj de Beatriz. A las 6 de la tarde llegó un mensajero, un paquete para Valentina. Ella lo abrió en el salón, triunfante. «Es el borrador final del notario», exclamó. «Todo está listo. Mañana a las 9 el señor Garrido vendrá. Una vez que el médico certifique su estado actual, que es deplorable, mírenla, firmaremos la tutela. Y entonces Elena de la Torre dejará de existir legalmente. Todo pasará a mi nombre. Digo, a nuestro nombre, Darío». Su lapsus no pasó desapercibido, pero Darío estaba demasiado hundido en su vaso de whisky para notarlo. Esa noche, la última noche antes del juicio final, hubo una tormenta sobre Madrid. Los truenos sacudían los cristales de la mansión. Yo estaba en mi cama, despierta, vestida con mi mejor traje sastre debajo del camisón. Sí, debajo, porque mañana, cuando me quitara el camisón, quería que vieran a la verdadera Elena. Recibí un mensaje de texto de Beatriz a las 11:00 p.m. Todo listo. El juez ha firmado la orden cautelar basándose en las pruebas de fraude. La policía estará en espera. Pero Elena, descubrí algo más en la auditoría. Algo sobre doña Clara. No solo te están robando a ti. Ella ha estado robando a Valentina y a Darío también. Ha desviado fondos de la cuenta conjunta de ellos a una cuenta personal. La traición es circular. Sonreí en la oscuridad. El nido de víboras se mordía la cola. Esto sería más dulce de lo que pensé. Mañana no solo me defendería, implosionaría su alianza desde dentro. De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No era Darío esta vez. Era Valentina. Y traía algo en la mano, una jeringa. La tormenta iluminó su rostro con un relámpago. Parecía una bruja de cuento, desquiciada y hermosa en su maldad. «¿Sabes, Elena?», dijo acercándose a la cama. «He estado pensando. Si mañana el médico te encuentra demasiado lúcida, podría ser un problema. El notario podría dudar. Mejor asegurarnos de que estés muy tranquila. Solo es un sedante fuerte. Dormirás como un bebé y mañana despertarás tan confundida que firmarás tu sentencia de muerte sin saberlo». Me quedé inmóvil. Mi corazón martilleaba. Si me inyectaba eso, todo el plan se iría al diablo. No podría defenderme. No podría hablar. Ella se acercó. La aguja brilló. «No te muevas, vieja bruja. Es por tu bien». Tenía que reaccionar. Pero si me defendía físicamente, se acababa la farsa de la debilidad. Si gritaba, vendrían los otros. Estaba sola. La aguja estaba a centímetros de mi brazo. En ese instante se fue la luz. La tormenta había cortado la electricidad. La habitación quedó en una oscuridad absoluta, negra como la boca de un lobo. Valentina gritó de sorpresa y dejó caer la jeringa. Aproveché el caos, no para golpearla, sino para usar el terror psicológico. Me deslicé de la cama hacia el rincón más oscuro, haciendo crujir el suelo a propósito. «¿Quién anda ahí?», gritó ella con voz temblorosa. Encendió la linterna de su móvil, barriendo la habitación con el haz de luz.
La cama estaba vacía. «Elena», susurró. Yo estaba detrás de ella, pegada a su espalda, tan cerca que podía oler su miedo. Me incliné hacia su oído y usando una voz gutural, profunda, que no parecía la mía, susurré. «La casa lo ve todo, Valentina, y los muertos no duermen». Ella soltó un alarido que debió despertar a todo el vecindario y salió corriendo de la habitación, tropezando con sus propios pies. Cerré la puerta con el pestillo y me apoyé en ella, respirando agitadamente. Había ganado la noche. Pero mañana sería la guerra a la luz del día. El amanecer traería al notario, al médico corrupto y la sentencia final. Lo que ellos no sabían es que yo también tenía invitados para la fiesta, y mi brindis sería inolvidable. ¿Están listos para ver caer el telón? ¿Están listos para ver cómo la matriarca recupera su corona? Porque mañana, en la mansión de la Torre, no quedará piedra sobre piedra. Prepárense un café fuerte porque la siguiente parte será un terremoto emocional. Nos vemos en el amanecer de la justicia. El amanecer llegó a Madrid con un cielo gris plomo, como si la propia ciudad estuviera de luto o tal vez preparándose para una ejecución. La tormenta de la noche anterior había dejado los cristales de mi habitación salpicados de gotas sucias y el aire que se colaba por las rendijas olía a tierra mojada y ozono. Me desperté, o mejor dicho, dejé de fingir que dormía a las 6 de la mañana. Mi cuerpo estaba rígido, no por la edad, sino por la tensión de mantener una postura fetal durante horas para engañar a cualquiera que entrara. Pero mi mente estaba afilada como una navaja de afeitar nueva. Me levanté en silencio. Fui al baño y me miré en el espejo. Las ojeras eran reales. El dolor de una madre traicionada no necesita maquillaje, pero detrás de esas ojeras, mis ojos brillaban con una determinación fría. Comencé mi ritual de transformación. No el de la anciana demencia que ellos esperaban, sino el de la guerrera que se viste para la batalla final. Saqué de mi escondite bajo el colchón las prendas que había rescatado antes de la purga de Valentina. Una blusa de seda color marfil y mi traje sastre negro de Armani, el que usé cuando gané el juicio contra la constructora que intentó estafar a mi marido hace 20 años. Me vestí con lentitud ceremonial. Subí la cremallera de la falda, abotoné la blusa hasta el cuello. Sentí cómo la seda y la lana me abrazaban, devolviéndome la postura, la autoridad, y entonces el toque final. Me puse encima el camisón de franela vieja, descolorido y con un botón faltante que Valentina me había obligado a usar estas últimas semanas. Me despeiné el cabello, sacando mechones blancos fuera de lugar. Me quité los anillos y los escondí en el bolsillo del traje, debajo del camisón. Me miré una última vez. Por fuera, era una anciana frágil y descuidada, lista para ser desechada en un asilo. Por dentro, llevaba la armadura de la matriarca de los de la Torre. Era un caballo de Troya humano. Ellos abrirían las puertas para dejar entrar a la víctima, sin saber que dentro venía su destrucción. A las 8:30 escuché el timbre. Eran ellos. Los cuervos venían a picotear los restos. Escuché la voz empalagosa de Valentina recibiendo a alguien en el vestíbulo. «Pase, doctor, pase, señor notario. Disculpen el desorden, estamos reorganizando». Reorganizando. Qué eufemismo tan elegante para decir saqueando. Bajé las escaleras apoyándome pesadamente en la barandilla, haciendo que cada paso sonara inseguro. Al llegar al último escalón, me detuve. El salón, vacío de mis muebles queridos, parecía un escenario teatral desnudo. Habían traído una mesa plegable de plástico y unas sillas de jardín para la reunión. La falta de respeto era tan flagrante que casi me hace sonreír. Ni siquiera se molestaron en alquilar un escritorio decente para robarme mi fortuna. Allí estaban todos. El doctor Fonseca, secándose el sudor de la calva con un pañuelo sucio. Evitaba mirar alrededor, sus ojos saltones fijos en su maletín. Un hombre comprado,
barato. El notario, el señor Garrido, un hombre que yo conocía de vista, revisando su reloj con impaciencia. Parecía aburrido, probablemente pensando en su partido de golf de la tarde, ajeno o indiferente a que estaba a punto de arruinar una vida. Doña Clara, sentada en la cabecera de la mesa de plástico como si fuera un trono, vestida con un traje rosa chillón que desentonaba con la gravedad del momento. Valentina, nerviosa, con las ojeras mal cubiertas por el maquillaje, lanzando miradas paranoicas hacia las esquinas oscuras del salón, seguramente recordando mi voz de fantasma de la noche anterior. Y Darío, mi hijo, estaba de pie junto a la ventana, dándonos la espalda, mirando la lluvia. Su postura era la de un condenado, hombros caídos, cabeza baja. «Ah, aquí viene», anunció Valentina con voz triunfal, aunque le temblaba ligeramente. «La pobre Elena. Mamá, ayúdala a sentarse». Doña Clara se levantó y me tomó del brazo con una fuerza innecesaria, clavándome sus uñas largas pintadas de rojo en la piel. «Ven, querida, ven. Hoy es un día importante. Vamos a asegurarnos de que estés bien cuidada». Me dejé arrastrar. Me sentaron en la silla más baja, quedando mis ojos a la altura de sus pechos, una táctica psicológica básica para hacerme sentir pequeña. Empecé a murmurar balanceándome hacia adelante y hacia atrás. El gato negro se comió el canario. Pío, Pío, ¿quién tiene mi zapato? El notario frunció el ceño y miró a Valentina. Señora Valentina, la señora Elena está en condiciones de entender lo que vamos a hacer. Necesito un mínimo de consciencia para proceder, o el acta podría ser impugnada. Oh, por favor, señor Garrido. Intervino el doctor Fonseca rápidamente sacando unos papeles. Es demencia vascular avanzada, con intervalos de lucidez casi nulos. Justamente por eso urge la tutela. Ella es un peligro para sí misma. Ayer intentó prender fuego a las cortinas pensando que eran fantasmas. Mentira. Una mentira tan burda que tuve que morderme la lengua para no gritar. ¿Prender fuego? Yo, que había diseñado los sistemas de seguridad contra incendios de esta casa. ¿Alguna vez han escuchado a alguien mentir sobre ustedes con tanta desfachatez, reescribiendo su historia frente a extraños para hacerlos quedar como locos o incompetentes? Esa impotencia, esa necesidad de gritar, eso no es verdad. Es un veneno que quema la garganta. Si han sentido esa injusticia, comenten. La verdad siempre sale abajo. Necesito saber que creen en la justicia tanto como yo. El notario asintió, convencido o simplemente queriendo terminar rápido. Bien, procedamos. Doctor Fonseca, su informe final. El médico carraspeó y leyó en voz alta. La paciente Elena de la Torre presenta un deterioro cognitivo severo, desorientación en tiempo y espacio y paranoia aguda. Se recomienda la incapacitación total y la transferencia de la tutela legal y financiera a su hijo, Darío de la Torre, y a su nuera, Valentina Ruiz. Y a mí como administradora adjunta, añadió doña Clara rápidamente, para supervisar los gastos de la casa, claro. El notario miró los papeles. Eso no estaba en el borrador original, señora Clara, pero si todos están de acuerdo... Sí, póngalo, dijo Valentina ansiosa. Lo que sea, pero firmemos ya. El notario extendió el documento sobre la mesa de plástico. Señor Darío, necesitamos su firma primero. Darío se giró desde la ventana. Tenía los ojos rojos. Caminó hacia la mesa como un zombi. Tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que la punta golpeaba el papel haciendo un sonido rítmico. Tac, tac, tac. Darío, firma de una vez, siseó Valentina. Hazlo por los niños, por su futuro en Suiza. La mención de Suiza, del exilio de mis nietos, fue lo que terminó de romper a Darío, pero no de la forma que yo esperaba. En lugar de rebelarse, se rompió en sumisión. Perdóname, mamá, susurró y firmó. Ahí estaba, la traición consumada. La tinta fresca brillaba sobre el papel, sellando mi destino.
o eso creían ellos. Ahora, dijo el notario girándose hacia mí, necesitamos la huella digital de doña Elena, ya que el doctor dice que no puede firmar coherentemente. Sosténganle la mano. Valentina se acercó con una almohadilla de tinta. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía oler su perfume caro, comprado con mi tarjeta, y el hedor agrio de su codicia. Vamos, vieja inútil, me susurró al oído, tan bajo que solo yo pude oírla. Pon el dedo y muérete tranquila. Me agarró la muñeca derecha. Sentí sus dedos fríos y húmedos. Acercó mi dedo índice a la tinta. El tiempo pareció detenerse. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. ¡Bum, bum, bum! Era el tambor de guerra. Justo cuando mi piel iba a tocar la almohadilla negra, mi mano se cerró en un puño. Valentina intentó forzarlo. «Abre la mano», gruñó. Apreté más fuerte. Mi fuerza, cultivada en años de jardinería y tenacidad, la sorprendió. «¿Qué pasa? ¡Ayúdame, mamá!», gritó Valentina. Doña Clara se levantó para sujetarme el otro brazo. Fue entonces cuando sucedió. Levanté la cabeza. Mis ojos, que habían estado perdidos en el vacío, se clavaron directamente en los de Valentina. Dejé de babear. Mi expresión facial cambió de la flacidez de la senilidad a la dureza del granito. «Suéltame», dije. No fue un grito, fue una orden, dicha con la voz clara, profunda y autoritaria con la que había dirigido juntas directivas durante 40 años. Valentina se quedó paralizada, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. «¿Qué?», balbuceó. Me puse de pie de un salto, empujando la silla hacia atrás con fuerza. Con un movimiento fluido, me desabroché el camisón viejo y lo dejé caer al suelo, revelando el traje sastre negro impecable que llevaba debajo. Me alicé la chaqueta, me erguí cuán alta era y miré a mi alrededor. El silencio en la sala fue absoluto. El notario dejó caer el bolígrafo. El doctor Fonseca se puso blanco como el papel. Darío abrió la boca, incrédulo. «Buenos días, caballeros», dije, con una calma glacial. «Creo que hay un error en ese informe, doctor Fonseca. A menos que la paranoia aguda incluya la capacidad de ver cómo usted falsifica diagnósticos a cambio de cancelar sus deudas de juego en el casino de Torrelodones». El médico empezó a hiperventilar. «Yo... Me giré hacia el notario. «Señor Garrido, lamento que haya perdido su tiempo, pero no habrá ninguna incapacitación hoy. De hecho, lo único que se va a firmar hoy son confesiones». Valentina reaccionó primero. La desesperación la hizo imprudente. «Está fingiendo. Es parte de su locura. Sigue loca, solo tiene un momento de lucidez, Valentina». La interrumpí dando un paso hacia ella. Ella retrocedió. «No, lo que tuve fue un momento de paciencia, y se acabó». Caminé hacia la mesa y tomé el documento de tutela. Lo levanté para que todos lo vieran y lo rasgué lentamente por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. «Se acabó el teatro», declaré, lanzando los pedazos sobre la mesa. «Sé lo de la venta de los muebles, sé lo de las cuentas en las Islas Caimán, sé lo del plan para enviar a mis nietos a ese internado militar el lunes, y sé...». Hice una pausa dramática, mirando a doña Clara. «Sé que tú, Clara, has estado desviando el 20% de lo que Valentina y Darío me robaban a una cuenta secreta a tu nombre en Andorra. Esa fue la granada que lancé para dividirlos». Valentina se giró hacia su madre con los ojos desorbitados. «¿Qué? Mamá, ¿de qué habla?». Doña Clara se puso roja, luego púrpura. «Miente. La vieja miente para confundirnos». «¿Miento?». Saqué mi teléfono del bolsillo de la chaqueta. «Aquí están las transferencias, Clara. Fecha, hora y monto. Mientras tu hija se ensuciaba las manos drogándome, tú le robabas a ella. Cría cuervos». La tensión en la sala cambió.
ya no eran un frente unido contra mí. Ahora se miraban entre ellos con sospecha y odio. La alianza del mal es frágil porque se basa en el egoísmo y yo acababa de romper su base. ¿Han notado cómo los mentirosos y los traidores siempre terminan traicionándose entre ellos? Es una ley de vida. Cuando no hay honor, no hay lealtad. ¿Alguna vez han presenciado cómo un grupo de personas malas se desmorona desde adentro? Cuéntenme esa historia en los comentarios. Me encantaría leer cómo el karma hizo su trabajo en sus vidas. Darío, que había estado en silencio, se acercó a la mesa. Miró los pedazos de papel rasgado. Luego miró a su suegra. ¿Le robaste a Valentina?, preguntó, con una voz que empezaba hasta a encontrar su fuerza, aunque fuera nacida de la rabia. Nos dijiste que el dinero faltaba porque las comisiones bancarias eran altas, ¿y te lo estabas quedando tú? «Cállate, inútil», le gritó Clara, perdiendo la compostura elegante. «Si no fuera por mí, vivirían debajo de un puente. Yo organicé todo esto». «Lo admitió», grité señalándola. «Señor Garrido, espero que esté tomando notas». El notario, que se había pegado a la pared intentando hacerse invisible, asintió frenéticamente. Yo no tengo nada que ver con esto. Solo vine a certificar firmas». Valentina se lanzó sobre mí. Fue un acto de pura locura animal. «¡Maldita vieja! ¡Arruinas todo!», gritó alzando la mano para abofetearme. No me moví, no parpadeé. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar mi rostro, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que hizo temblar las paredes desnudas. «¡Alto ahí!». Era una voz femenina, potente, autoritaria. Todos nos giramos. En el umbral estaba Beatriz Almagro, la Doberman, impecable en su traje rojo, sosteniendo un maletín de cuero como si fuera un arma. Y detrás de ella había 2 oficiales de la Guardia Civil y un inspector judicial. Valentina se quedó con la mano en el aire, congelada. «Buenos días», dijo Beatriz, entrando en la sala con paso firme, sus tacones resonando como martillazos en el suelo de madera. «Soy la abogada de la señora de la Torre, y sugiero que nadie se mueva, porque la orden judicial que traigo tiene nombres y apellidos, y están todos en esta sala». Miré a Valentina, que bajaba la mano lentamente, temblando. «Te lo dije, querida», le susurré, ahora sí, con una sonrisa en los labios. Les quité hasta el aire. La sensación de poder que recorrió mi cuerpo en ese momento fue indescriptible. No era venganza, era justicia. Era el equilibrio del universo restaurándose. Ver al médico tratar de esconderse detrás de una silla, ver a Clara intentar guardar su bolso discretamente, ver a Darío llorar en silencio. Era un cuadro trágico, sí, pero un cuadro que yo había pintado para salvar mi legado. Pero la batalla legal apenas comenzaba. Y aunque tenía a la policía allí, lo que Darío haría en los próximos 5 minutos me partiría el corazón de nuevo, pero también me daría la respuesta definitiva sobre si todavía tenía un hijo o si lo había perdido para siempre. Porque cuando la policía se acercó a poner las esposas, Darío hizo algo que nadie esperaba, algo que cambió el final de esta historia. ¿Quieren saber qué hizo mi hijo? ¿Si se sacrificó o si huyó como un cobarde? ¿Si Valentina intentó culparlo a él de todo? La próxima parte es el clímax emocional, donde las máscaras caen definitivamente y las verdaderas caras del amor y el odio se revelan. No se muevan, lo mejor está por venir. El tiempo, que hasta ese momento había corrido vertiginoso como un caballo desbocado, de repente se detuvo. La entrada de la policía y de Beatriz Almagro no fue solo una interrupción, fue un hachazo a la realidad distorsionada que Valentina y su madre habían construido dentro de las paredes de mi casa. Los oficiales de la Guardia Civil, con sus uniformes verdes impolutos y sus rostros severos, contrastaban violentamente con la decadencia moral que saturaba mi salón despojado. Valentina bajó la mano que había alzado para golpearme, y vi cómo el color de su piel
pasaba de un rojo colérico a un gris ceniza, el color del miedo puro. Doña Clara, siempre tan compuesta, dejó caer su bolso de marca al suelo, y el ruido sordo del cuero, golpeando la madera, resonó como un disparo en el silencio sepulcral. Beatriz avanzó hacia el centro de la sala, colocándose a mi lado como un escudo humano, aunque yo ya no necesitaba protección física. Mi armadura emocional estaba completa. «Guardia Civil», anunció uno de los oficiales dando un paso al frente. «Tenemos una orden de registro y detención preventiva para Valentina Ruiz, Clara Montes y Darío de la Torre, bajo los cargos de fraude, falsificación de documentos públicos, administración desleal, coacción y...». El oficial hizo una pausa, mirando sus papeles. «Conspiración para cometer homicidio en grado de tentativa». La palabra homicidio flotó en el aire, pesada y tóxica. Valentina soltó un grito estridente. «Eso es mentira. Es una locura de esa vieja senil. Nadie intentó matar a nadie. Solo queríamos cuidarla». Se giró hacia Darío, agarrándolo de las solapas de su chaqueta, sacudiéndolo con desesperación. «Diles, Darío, diles que es mentira. Diles que todo esto es un malentendido». Y fue entonces cuando sucedió. El momento que cambiaría mi vida y la de mi hijo para siempre. Darío, que había permanecido inmóvil, mirando los pedazos rotos del documento de tutela en el suelo, levantó la vista. No miró a Valentina. No miró a la policía. Me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de una vergüenza tan profunda que parecía quemarle el alma. Con una suavidad que contrastaba con la histeria de su mujer, retiró las manos de Valentina de su chaqueta. «No, Valentina», dijo. Su voz era baja, rasposa, pero firme. «Ya basta de mentiras». Darío metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Los policías se tensaron, llevando las manos a sus fundas. «¡Manos arriba!», gritó uno. «Tranquilos», dijo Darío, levantando las manos lentamente, sosteniendo un pequeño dispositivo negro. Su teléfono móvil. «No tengo armas, solo tengo esto». Miró al inspector judicial. «Ayer, cuando buscábamos la llave falsa en el ático, Valentina y mi suegra discutieron. No sabían que yo estaba escuchando detrás de la chimenea. Y anoche cuando Valentina bajó a la cocina a buscar la jeringa, yo la vi y grabé. Grabé la conversación telefónica que tuvo con su madre hace 10 minutos, confirmando que si el notario dudaba, solucionarían el problema de la vieja esta misma tarde con una dosis masiva de insulina. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Valentina retrocedió, tapándose la boca con las manos, como si quisiera contener el vómito. Doña Clara se desplomó en su silla de plástico, abanicándose con la mano, murmurando: «¡Ay Dios, ay Dios!». Darío caminó hacia el oficial y le entregó el teléfono. Luego se giró hacia mí. Dio 2 pasos y cayó de rodillas. No como quien pide perdón esperando ser absuelto, sino como quien se rinde ante una verdad que lo aplasta. «Mamá», sollozó, «soy un cobarde. Fui un cobarde cuando vendieron tus muebles. Fui un cobarde cuando te insultaba. Y fui un monstruo al permitir que llegáramos a esto. No merezco ser tu hijo, pero no voy a dejar que te maten. Y no voy a dejar que envíen a mis hijos a ese lugar». Se volvió hacia el oficial y extendió las manos juntando las muñecas. «Deténganme. Yo firmé los papeles del fraude, soy culpable, pero mi madre es la única persona decente en esta maldita casa». El silencio que siguió a la confesión de mi hijo fue desgarrador. Ver a tu propio hijo, la carne de tu carne, arrodillado y pidiendo ser esposado, es una imagen que ninguna madre debería presenciar. Sentí que el corazón se me desgarraba, pero al mismo tiempo sentí un alivio inmenso. Mi hijo, mi Darío, había regresado. Tarde, sí. Demasiado tarde para salvarse de la cárcel, quizás, pero justo a tiempo para salvar su alma.
¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Correrían a abrazarlo y evitar que se lo lleven? ¿O dejarían que la justicia siga su curso para que aprenda la lección más dura de su vida? Es el dilema eterno entre el corazón de madre y la necesidad de justicia. Díganme en los comentarios, ¿perdonarían legalmente a su hijo si él se entregara voluntariamente? Escriban perdón o justicia. El oficial asintió y procedió a esposar a Darío. El sonido metálico de las esposas cerrándose, ese clic seco, fue el eco inverso del sonido de la llave que me había encerrado días atrás. Esta vez, el encierro era para ellos, pero Valentina no iba a caer sin pelear. Al ver que su marido la había traicionado y entregado la evidencia crucial, su máscara de mujer de alta sociedad se desintegró por completo, revelando la bestia acorralada que llevaba dentro. «Maldito traidor», aulló, lanzándose no contra mí, sino contra Darío. Intentó arañarle la cara, sus uñas convertidas en garras. «Me arruinaste. Yo te hice un hombre, sin mí no eres nada». Dos oficiales tuvieron que sujetarla. Ella pataleaba, gritaba obscenidades que harían sonrojar a un marinero, escupía saliva y veneno. «¿Y tú?», me gritó mientras la arrastraban hacia la salida. «Vieja bruja, ojalá te hubieras muerto en el sueño. Te odio, te odio». La miré. Ya no sentía miedo, ni siquiera odio, solo sentía una profunda lástima. «Valentina», dije, mi voz cortando sus gritos como un cuchillo frío. «Grita todo lo que quieras. En la cárcel tendrás mucho tiempo para escuchar tu propio eco. Pero mis nietos nunca más escucharán tu veneno». Doña Clara fue la siguiente. Intentó jugar la carta de la dignidad ofendida. Se levantó alisándose la falda. «Esto es un atropello. Llamaré a mis abogados. No pueden tratar así a una Montes. Yo no sabía nada. Mi hija me engañó». «Señora», la interrumpió Beatriz, con una sonrisa afilada. «Tenemos los registros bancarios de Andorra. Usted no fue engañada. Usted fue la arquitecta financiera. Camine, por favor. Y cuidado con los escalones, no queremos que se rompa la cadera antes del juicio». El doctor Fonseca, el hombre que había jurado proteger la vida y que había vendido la mía por deudas de juego, salió esposado, llorando como un niño, suplicando que no le quitaran la licencia. Finalmente, quedaron solo Darío y los oficiales que lo custodiaban. Él estaba cabizbajo, mirando sus zapatos lustrados. Me acerqué a él. El oficial hizo ademán de detenerme, pero Beatriz le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. «Déjelos un momento». Me paré frente a mi hijo. Levanté su rostro con mi mano, obligándolo a mirarme. Sus ojos eran pozos de dolor. «Lo siento, mamá», susurró. «Lo sé, hijo», respondí suavemente. «Sé que lo sientes, y valoro que hayas dicho la verdad al final. Eso te hace hombre, Darío. Pero los actos tienen consecuencias. Vas a tener que pagar por lo que hiciste, y yo voy a estar aquí esperando a que termines de pagar. Cuidaré de tus hijos. Y cuando salgas, si realmente has cambiado, hablaremos». Él asintió, las lágrimas cayendo libremente sobre sus mejillas. Se inclinó torpemente y besó mi mano, la misma mano que minutos antes habían intentado forzar para firmar mi sentencia. «Te quiero, mamá». «Vete, Darío, haz lo correcto». Lo vi salir escoltado hacia el coche patrulla bajo la lluvia que volvía a arreciar. La puerta se cerró. Las luces azules de las sirenas giraban, reflejándose en las paredes vacías de mi salón, pintando la estancia de un tono fantasmagórico. Vi cómo los coches se alejaban, llevándose a mi familia, a mis enemigos y a mi corazón, todo en el mismo convoy. Me quedé de pie en el umbral, sintiendo el aire frío y húmedo en mi cara. Beatriz se acercó y me puso una chaqueta sobre los hombros. «Lo ha hecho muy bien, Elena. Ha sido la cosa más valiente que he visto en años». «No se siente como valentía, Beatriz», respondí, mirando la calle vacía. «Se siente como una amputación. Me he cortado un brazo para salvar el cuerpo».
Regresamos al interior. La casa estaba en un silencio absoluto, pero era un silencio diferente al de antes. No era el silencio opresivo del miedo y la vigilancia. Era el silencio del vacío, sí, pero un vacío limpio. Como un lienzo en blanco después de un incendio forestal. Todo se había quemado, pero el suelo estaba fértil para volver a plantar. Beatriz comenzó a hacer llamadas a los servicios sociales para frenar cualquier intervención automática, al juzgado para asegurar la custodia temporal de los niños a mi nombre esa misma tarde. Yo me senté en una de las sillas de plástico. Miré a mi alrededor. No tenía muebles, no tenía a mi hijo. Mi nuera estaba en una celda, pero estaba viva, estaba cuerda y era libre. De repente, una risita nerviosa rompió el silencio. Provenía de la puerta de la cocina. Me giré. Era Lucía, la asistente, y detrás de ella, asomando las cabezas tímidamente, estaban Sofía y Marcos. Me puse de pie de un salto, ignorando el dolor en mis articulaciones. «¡Niños!», exclamé. «¡Abuela!», gritaron al unísono corriendo hacia mí. Se estrellaron contra mis piernas en un abrazo tumultuoso. Caímos al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Marcos me abrazaba el cuello con tanta fuerza que casi me ahogaba. Sofía lloraba en mi hombro. «Pensamos que te iban a llevar los hombres malos, abuela», sollozó Marcos. «Mamá decía que estabas enferma y que te irías». «No, mi amor», le dije, besando su cabello que olía a champú de fresa. «La abuela no está enferma. La abuela estaba jugando al escondite, pero ya terminó el juego y gané». Lucía se acercó, secándose los ojos con el delantal. «Señora Elena, cuando llegó la policía, subí corriendo y los bajé por la escalera de servicio a la despensa. No quería que vieran, ya sabe. No quería que vieran a sus padres siendo esposados. Miré a esa chica joven que había arriesgado su empleo por mí y que ahora había protegido la inocencia de mis nietos con un instinto maternal que Valentina jamás tuvo. Lucía», dije, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias. No tienes idea de lo que has hecho por esta familia hoy. A partir de ahora, tú no eres la asistente, eres la encargada de esta casa. Y tu hijo tiene el futuro asegurado, te lo prometo». Ella rompió a llorar y se unió al abrazo en el suelo. Éramos un grupo extraño. Una matriarca millonaria en el suelo, 2 niños asustados y una empleada joven, abrazados en un salón vacío iluminado por la luz gris de un día de tormenta. Pero en ese momento sentí más calor de hogar que en todas las fiestas de lujo que Valentina había organizado. A veces la familia no es la sangre. La familia son las personas que te sostienen cuando el mundo se derrumba. ¿Tienen a alguien así en sus vidas? ¿Alguien que no lleva su apellido, pero que ha estado ahí en los momentos más oscuros? Mencionen a esa persona en los comentarios. Ríndanle homenaje. El mundo necesita saber que la lealtad todavía existe. Pasaron las horas. Beatriz se fue con la promesa de volver al día siguiente con los papeles de la custodia y el inicio del proceso para recuperar los bienes vendidos. La tarde cayó sobre la mansión. Hice que Lucía preparara chocolate caliente. Nos sentamos en el suelo del salón, sobre unas mantas que bajamos de los armarios. Sin mesas, sin sillas, sin etiqueta. Solo nosotros y el chocolate. Sofía me miró, con su taza humeante entre las manos. «Abuela, ¿papá va a volver?». Esa era la pregunta que temía. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su padre eligió el camino incorrecto, pero que intentó rectificar al final? Papá ha cometido errores, Sofía, errores grandes, y los adultos, cuando se equivocan, tienen que ir a un lugar para pensar y arreglar lo que rompieron. Tardará un tiempo. Pero él los quiere mucho. Eso me lo dijo antes de irse. Sofía asintió pensativa. La madurez en sus ojos me dolió. A los niños no se les debería obligar a entender estas cosas tan pronto. Esa noche,
Acosté a los niños en mi cama. No quería que durmieran solos en sus cuartos. Quería tenerlos cerca, escuchar su respiración, asegurarme de que nadie vendría a llevárselos a Suiza. Cuando se durmieron, me levanté y caminé por la casa oscura. Fui al despacho, a ese lugar maldito donde se gestó la traición. Entré y encendí la luz. Estaba tal como Darío lo había dejado, caótico, lleno de humo rancio. Empecé a limpiar. No podía dormir si no empezaba a borrar sus huellas. Tomé una bolsa de basura y comencé a tirar los papeles de las apuestas, las botellas vacías, los ceniceros sucios. Con cada objeto que tiraba, sentía que recuperaba 1 centímetro de mi territorio. Entonces, al mover una pila de carpetas, encontré algo que se les había pasado por alto a todos, incluso a la policía. Era un cuaderno pequeño, de cuero rojo. La letra en la portada era inconfundible. Era la letra de mi marido, Ricardo. ¿Qué hacía esto aquí? Darío nunca leía los diarios de su padre. Lo abrí. La última entrada estaba fechada 2 días antes de su muerte, hacía 5 años. Me preocupa, Darío. Es débil. Valentina es una influencia peligrosa. Si algo me pasa, Elena tendrá que ser fuerte por los dos. He creado un fideicomiso secreto para los nietos, uno que nadie conoce, ni siquiera Elena, para protegerlos en caso de catástrofe. La clave está en... Me quedé helada. Ricardo lo sabía. Ricardo había previsto esto. Incluso desde la tumba, mi marido estaba protegiendo a la familia. Un fideicomiso secreto. Dinero intocable. Una seguridad que ni Valentina, ni Clara, ni las deudas de Darío podían alcanzar. Apreté el cuaderno contra mi pecho y lloré. Lloré por primera vez en todo este calvario. No por tristeza, sino por gratitud. No estaba sola, nunca lo estuve. Pero el trabajo no había terminado. Tenía la custodia, tenía la casa y ahora tenía una nueva esperanza financiera. Pero tenía que reconstruir, tenía que recuperar mis muebles, sí, porque eran mi historia. Pero más importante aún, tenía que recuperar la dignidad de mi apellido. Y había una persona más a la que debía visitar. Alguien que había comprado mis muebles sabiendo que eran robados. El dueño de esa casa de subastas de segunda categoría. Beatriz me había dicho su nombre. El Turco. Un hombre peligroso. Pero yo ya no le tenía miedo a los hombres peligrosos. Yo había vencido a mi propia sangre. Mañana iría a verlo. Y recuperaría lo que era mío, pieza por pieza. La tormenta afuera había cesado. La luna llena brillaba a través de las ventanas desnudas, bañando el suelo de madera en plata. Me paré en el centro del salón vacío. Esta casa es mía, susurré, y volverá a brillar. El viaje hacia la recuperación es largo, mis queridos amigos. La justicia legal es solo el primer paso. La verdadera batalla es sanar el corazón y reconstruir sobre las ruinas. En la parte final de esta historia, les contaré cómo enfrenté al último buitre, cómo recuperé el alma de mi hogar y, lo más importante, cómo encontré un nuevo propósito que me ha permitido ayudar a cientos de mujeres que, como yo, pensaron que su vida había terminado a los 60 años. No se vayan. El final de esta historia no es solo un cierre, es un nuevo comienzo que, espero, inspire sus propias vidas. Prepárense para ver cómo renace el ave fénix. La mañana siguiente al arresto no trajo consigo el sol radiante de las películas románticas. Madrid amaneció bajo una bruma espesa, una niebla baja que se pegaba al asfalto y difuminaba los contornos de los edificios. Pero para mí, esa niebla era bienvenida. Era un velo suave que cubría las heridas de la batalla del día anterior, permitiéndome respirar antes de empezar la monumental tarea de la reconstrucción. Me desperté en mi cama, con Sofía y Marcos durmiendo profundamente a mi lado, sus respiraciones rítmicas actuando como el bálsamo más potente para mis nervios destrozados. Por primera vez en meses, no me desperté con miedo. Me desperté con un propósito. No perdí el tiempo.
Mientras Lucía, ahora ascendida oficialmente a ama de llaves, preparaba el desayuno para los niños, yo me vestí. No con el traje de víctima, ni con el disfraz de anciana senil, sino con mi armadura de siempre. Un sastre de tweed impecable, tacones sensatos pero elegantes y mi bolso de cuero favorito. Tenía una cita, no con un médico ni con un notario. Tenía una cita con el pasado que me habían robado. Beatriz Almagro llegó a las 9 en punto. No venía sola. Traía consigo a 2 hombres grandes, silenciosos y de aspecto profesional. Seguridad privada. ¿Lista para ir al infierno, Elena?, me preguntó con esa media sonrisa irónica que empezaba a caerme bien. Si es para recuperar lo que es mío, Beatriz, iría al mismo infierno y le exigiría al diablo que me devolviera mis abanicos, respondí. El coche nos llevó a las afueras de Madrid, a un polígono industrial de aspecto dudoso, donde los almacenes parecían esqueletos de metal oxidado. Allí operaba el turco, el hombre que había comprado mi vida por centavos. El lugar olía a grasa de motor, polvo rancio y negocios ilícitos. Entramos en la nave principal. Era una caverna inmensa, llena de objetos apilados sin orden ni concierto, estatuas de jardín, lámparas de araña, cuadros apilados contra la pared. Y allí, en el centro, como una reina destronada en medio de un basurero, estaba mi mesa de comedor. La mesa donde mi padre había celebrado sus bodas de oro. La mesa donde yo había enseñado a Darío a usar los cubiertos. Verla allí, cubierta de una fina capa de polvo gris, me provocó una náusea física. Un hombre salió de una oficina prefabricada en el fondo. Era bajo, fornido, con una barba descuidada y ojos que escaneaban buscando debilidad. ¿Qué quieren? Esto es propiedad privada, ladró acercándose con actitud intimidante. Beatriz dio un paso al frente, pero yo la detuve con un gesto. Esta era mi batalla. Buenos días, dije, mi voz resonando clara en el hangar metálico. Vengo a recoger mis muebles. Todos ellos. ¡Ahora! El hombre soltó una carcajada seca. Señora, no sé quién es usted, pero todo lo que hay aquí se compró legalmente. Tengo las facturas firmadas por la dueña, una tal Valentina Ruiz. Valentina Ruiz está actualmente en una celda de prisión preventiva por fraude y robo agravado, repliqué, manteniendo el contacto visual sin parpadear. Lo que significa que usted está en posesión de bienes robados. En el Código Penal español, eso se llama receptación. Y con la cantidad de mercancía que veo aquí, diría que le esperan unos 10 años a la sombra. El hombre vaciló. Miró a Beatriz, luego a los guardias de seguridad detrás de nosotras. Yo pagué por esto. No voy a perder mi dinero. Saqué el cuaderno rojo de mi bolso. El diario de Ricardo. No, usted no va a perder dinero. Usted va a perder su libertad si no carga esos camiones en la próxima hora. Pero como soy una mujer de negocios y entiendo que usted también fue engañado por esa víbora, mentí con elegancia, ofreciéndole una salida digna para evitar la violencia. Le ofrezco no incluir su nombre en la demanda civil si me devuelve todo en perfecto estado. Ahora mismo, mis camiones están afuera. Fue un momento de tensión pura. El aire estaba cargado de electricidad estática. Él me midió con la mirada. Vio a una mujer mayor, sí, pero vio algo más. Vio que yo no tenía miedo a perder, porque ya lo había perdido todo y había sobrevivido. Los matones huelen el miedo, y yo no olía a miedo. Olía a Chanel No. 5 y a justicia. Llévenselo, gruñó finalmente, escupiendo al suelo. Pero no quiero volver a ver a su familia por aquí. Descuide, respondí dándome la vuelta. Mi familia acaba de ser depurada. Ver cómo subían mis muebles a los camiones de mudanza fue como ver cómo me devolvían pedazos de mi propia alma, el secreter de mi abuela, los sillones de lectura, la colección de porcelana. Cada objeto era un recuerdo rescatado del olvido. ¿Han sentido alguna vez el alivio físico de recuperar algo que creían perdido para siempre? No hablo solo de cosas materiales, sino de lo que representan.
un anillo, una foto, una carta. Si tienen una historia de recuperación, compártanla en los comentarios. Me encanta leer cómo la vida a veces nos devuelve lo que es nuestro. Mientras los camiones se dirigían a la mansión, Beatriz y yo hicimos una parada más. El banco, la sucursal internacional donde Ricardo había dejado su legado secreto. Entramos en la sala privada de la caja de seguridad. Mis manos temblaban ligeramente cuando introduje la clave que había descifrado del diario. La fecha de nacimiento de nuestro primer hijo que no llegó a nacer. Un secreto que solo Ricardo y yo compartíamos. La caja se abrió. No había diamantes azules como yo había inventado para engañar a Valentina. Había documentos, títulos de propiedad de inversiones en tierras que yo desconocía, bonos del Estado y, lo más importante, una carta manuscrita dirigida a mí. Elena, mi amor, si estás leyendo esto es porque algo ha salido mal. Conozco a nuestro hijo. Tiene buen corazón, pero es arcilla blanda en manos duras. He asegurado este capital para la educación de los nietos. Nadie puede tocarlo, ni siquiera tú, hasta que ellos cumplan 25 años, excepto para gastos educativos y de salud. Protege el futuro, Elena. Sé que serás la roca que siempre fuiste. Lloré en silencio en esa sala blindada. Ricardo, con su sabiduría silenciosa, me había dado la herramienta final para asegurar que Sofía y Marcos jamás dependieran de la caridad, ni fueran víctimas de la ambición de sus padres. El círculo de protección estaba completo. Regresar a la mansión fue presenciar un milagro. Lucía había organizado al personal. Habíamos recontratado a los antiguos jardineros y a la cocinera que Valentina había despedido para recibir los muebles. La casa, que durante semanas había sido un mausoleo frío y vacío, comenzó a llenarse de vida. El sonido de los muebles siendo arrastrados, las risas de los niños corriendo entre las cajas, el olor a cera para madera y a flores frescas. La mansión de la torre estaba respirando de nuevo. Esa noche, cenamos en la mesa del comedor recuperada. No había plástico. Había manteles de lino, candelabros de plata y comida casera. Sofía y Marcos comieron tranquilos, sabiendo que nadie los enviaría a Suiza. Yo presidí la mesa, no como una tirana, sino como una guardiana. Pero la historia no termina con muebles y cenas. La verdadera reconstrucción vino después, en los tribunales y en las visitas a la prisión. El juicio fue rápido y brutal. Las pruebas eran irrefutables. Valentina y Clara intentaron culparse mutuamente hasta el final. Fue un espectáculo patético ver cómo madre e hija se despedazaban en el estrado para reducir sus condenas. El juez no tuvo piedad. Valentina fue condenada a 8 años de prisión por fraude, malversación y conspiración. Clara, a 6 años como cómplice necesaria y autora intelectual del desfalco financiero. Y Darío, mi hijo, mi dolor. Darío se declaró culpable desde el primer día. No pidió clemencia, no pidió reducción de pena. Aceptó su responsabilidad con una dignidad que no le había visto en décadas. Fue condenado a 4 años. Lo visito cada 2 semanas. La primera vez que fui, me senté al otro lado del cristal blindado. Él llevaba el uniforme gris de los internos. Se había afeitado la cabeza. Parecía más viejo, pero también más tranquilo. ¿Cómo están los niños?, fue lo primero que preguntó. Están bien, Darío. Sofía ganó un concurso de pintura. Marcos ha perdido su primer diente. Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Gracias, mamá, por cuidarlos. Y gracias por pararme. Si no hubieras hecho lo que hiciste, hoy tendría las manos manchadas de sangre, no de tinta. Darío está estudiando Derecho en prisión. Dice que quiere entender las leyes para ayudar a otros a no cometer sus errores. No sé si podré perdonarlo del todo alguna vez. El corazón de una madre es elástico, pero tiene memoria. Sin embargo, estamos construyendo algo nuevo. Una relación basada en la verdad,
no en la dependencia. Hoy, 2 años después de aquella tormenta, la mansión de la Torre no es solo mi casa. Es la sede de la Fundación Ricardo y Elena. Decidí que mi experiencia no podía ser en vano. Hay miles, millones de ancianos que sufren lo que yo sufrí. Abuso financiero, aislamiento, gaslighting por parte de sus propios familiares. Mujeres y hombres que construyeron imperios o simplemente hogares modestos y que ahora son tratados como estorbos. Nuestra fundación ofrece asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico y, en casos extremos, refugio seguro para personas mayores en riesgo. He usado mi nombre, mi influencia y mi energía para dar voz a los que han sido silenciados. A veces, cuando doy conferencias, veo a mujeres de mi edad en la audiencia. Veo el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo tenía cuando estaba encerrada en mi habitación. Y les digo lo mismo que me dije a mí misma aquella noche oscura. No estás sola y no estás acabada. He aprendido que la vejez no es una condena a la invisibilidad, es un privilegio. Tenemos la experiencia, tenemos la paciencia, y si nos presionan lo suficiente, tenemos una fuerza que la juventud no puede ni imaginar. Me han llamado la Dama de Hierro en la prensa. Me han llamado heroína, pero yo solo soy Elena. Soy una madre que tuvo que disciplinar a su hijo para salvarlo. Soy una abuela que tuvo que convertirse en lobo para proteger a sus cachorros. Y soy una mujer que se negó a hacer un mueble más en su propia casa. Miro por la ventana de mi despacho. El jardín está en flor. Sofía y Marcos juegan con un perro que adoptamos, un golden retriever torpe y cariñoso llamado Justo. Lucía está en la terraza, riendo mientras sirve el té. Tengo 70 años. Tengo cicatrices en el alma que nunca se borrarán. Pero tengo paz. Y tengo el control de mi destino. Mi casa es mía. Mi nombre es mío. Y mi respeto me lo gané en el campo de batalla más doloroso de todos, el de la familia. Si han llegado hasta aquí, si han escuchado mi historia a través de estas 6 partes, quiero darles las gracias. Gracias por escuchar, por validar mi dolor y celebrar mi victoria. Pero no quiero que esto sea solo un entretenimiento para ustedes. Quiero que sea una advertencia y una inspiración. Revisen sus papeles. Protejan su legado. Hablen con sus hijos, pero nunca, jamás, entreguen las llaves de su vida antes de tiempo. El amor debe ser incondicional, sí, pero la confianza debe ser verificada. Y si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar, si ven a una vecina que de repente deja de salir, a un tío que parece confundido y aislado por cuidadores demasiado ansiosos, no miren hacia otro lado. Sean su Beatriz, sean su Lucía. A veces una pregunta, una visita, puede salvar una vida. Esta ha sido la historia de cómo regresé a casa y mis muebles habían desaparecido, de cómo intentaron venderme como chatarra y descubrieron que yo era titanio. Soy Elena de la Torre y esta es mi casa. Gracias por ser parte de mi familia digital. No olviden suscribirse porque nuestra comunidad es nuestra fortaleza. Compartan este video. Tal vez, solo tal vez, llegue a manos de alguien que necesita escuchar ese clic en su mente para despertar y luchar. Cuídense. Y recuerden, la dignidad no tiene fecha de caducidad. Hasta siempre.